El gobierno de Estados Unidos confirma regresar más de 40,000 millones de pesos al gobierno de México de todo lo que robó García Luna y Felipe Calderón en su sexenio. Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos, la justicia tarda pero llega. El secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acaba de recibir el último golpe de parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues se ha confirmado que una corte en Miami habría resuelto a favor del gobierno de México y de esta manera García Luna y su esposa tendrían que regresar más de 40,000 millones de pesos robados al erario público en el gobierno del espurio Felipe Calderón. Pues arrancamos con la información, ciudadanos, pues recordamos que García Luna en octubre del año pasado fue sentenciado a más de 38 años de prisión por participar en una empresa criminal continua, conspiración para distribuir, importar y poseer cocaína, así como declaraciones falsas. Sin embargo, otra victoria para el gobierno de México, que emprendió una demanda contra García Luna y contra su esposa para recuperar todo lo robado en el gobierno de Calderón y también lo que robó en el gobierno de Peña Nieto. Pues se ha confirmado el día de hoy que García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira deberán pagar más de 2,400 millones de dólares, o traducido a 40,000 millones de pesos al gobierno mexicano. Esta sentencia fue dictada en una corte civil de Miami, en Florida, por una jueza llamada Lisa Walsh. Esto debido a que el exfuncionario mexicano y su esposa se vieron involucrados en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México a través de sus empresas fantasma de seguridad privada. Todo esto fue confirmado por la chayotera Penilei Ramírez, pues en esta filtración también dice que García Luna deberá de pagar 748 millones de dólares, mientras que Cristina Pereira tendrá que pagar 1,740 millones, lo que sumaría a los 2,000 millones que le deben al gobierno mexicano. Y es que la Corte de Miami también indicó que los recursos que robó García Luna fueron transferidos a Estados Unidos bajo la utilización de paraísos fiscales, para de esta manera ocultar su origen, y para ello adquirieron bienes inmuebles e inmuebles en el estado de Florida de igual manera, ciudadanos. Entre estos bienes se encuentran departamentos de lujo, mansiones de las más caras, yates deportivos de superlujo y demás bienes en la Unión Americana, al puro estilo de Carlos Loret de Mola, que dicho sea de paso debe de estar bastante nervioso porque sabemos que bajo el mismo esquema compró su megadepartamento en la misma torre residencial donde tenía sus departamentos Genaro García Luna. Esto, ciudadanos, significaría una gran victoria para el gobierno mexicano, después de que este personaje se le encontraran estos delitos y esta colusión con los cárteles de la droga. Pues qué bueno que el gobierno del presidente Andrés Manuel en su momento demandó a García Luna para que regresara todo lo robado. Y ahora este dinero por fin va a regresar a nuestro país, probablemente será destinado a programas sociales o a la construcción y rehabilitación de hospitales en todo México. Porque además todos estos bienes y todas estas cuentas de banco las tienen bien resguardadas en Estados Unidos, y aunque esté en forma de bienes inmuebles y de autos y de yates, pues son alrededor de 19 propiedades que se le han demostrado a este personaje García Luna y a su esposa. Pues vaya que sí se pueden vender y el dinero eventualmente se va a recuperar y se va a enviar al gobierno de México. Pues vamos a escuchar rápidamente cómo es que la presidenta Sheinbaum exigía el retorno de este dinero a nuestro país desde Estados Unidos, pero también denunciaba a las autoridades judiciales mexicanas y a Norma Piña por el descongelamiento de las cuentas de esta esposa de este exsecretario de Felipe Calderón. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente?
Pues así vemos, ciudadanos, cómo es que el tiempo nos da la razón e inclusive vemos cómo es que se hacen realidad los reclamos de los mexicanos que fueron a gritarle en la cara a esta señora que devolviera el dinero que robó su esposo. Esto se da después de que Norma Piña hubiese ordenado descongelar las cuentas bancarias de la esposa de García Luna el mismo día que fue condenado a 38 años en prisión en los Estados Unidos. Pues recordamos que por unanimidad el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ordenó a la UIF el desbloqueo o descongelamiento de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira. ¿Coincidencia? No lo creemos, ciudadanos. Y es que Linda Cristina Pereira está denunciada ante la Fiscalía General por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, la UIF ya tenía incluida a esta señora en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos de ninguna manera en sus cuentas bancarias. Todo esto mientras la fiscalía terminaba las investigaciones contra ella y contra su esposo. Y esta no ha sido la primera vez que el gobierno mexicano ha tenido una victoria en contra de García Luna, pues recordamos que el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que recuperó 2.5 millones de dólares en activos de empresas de este exsecretario. El monto equivale a cerca de 44 millones de pesos que según Hacienda son producto de las ventas de inmuebles que fueron adquiridos por la pareja en Florida con recursos provenientes de un fraude en contra del gobierno de México. Además de que en su momento el gobierno de la presidenta Sheinbaum anunció su intención de solicitar a Estados Unidos la extradición de García Luna y de igual manera a su esposa Linda Cristina Pereira para que enfrenten cargos de corrupción y de lavado de dinero en México. Pues recordamos que su esposa hasta el momento, a pesar de que no ha tocado piso mexicano y de que no tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos, ahora el gobierno ya está solicitando regresarla a México para que sea encerrada y pague por sus delitos. Estos ciudadanos, por supuesto, que debe de tener muy preocupado a Felipe Calderón, que a pesar de que se la pase en su yate privado de superlujo, disfrutándolo con sus hijos y su esposa Margarita Zavala, pues puede que esté bastante nervioso y comiéndose las uñas, pues tal vez de ahí es de donde Calderón consiguió para comprarse este yate de robos y desvíos multimillonarios que realizó junto a García Luna. Por otra parte, los calderonistas quieren seguir recuperando el dinero que se les quitan en una parte, como en el caso del juez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual ante su salida de la Suprema Sala quiere que el SAT le regrese miles de millones y con intereses a empresas transnacionales. Lo más sorprendente de todos, ciudadanos, por impuestos que él mismo cobró cuando era jefe del SAT en el gobierno de Felipe Calderón. Pues estos calderonistas dieron un golpe de más de 392 mil millones de pesos al erario mexicano, solamente beneficiando a un puñado de contribuyentes, entre personas morales y físicas. Pues ahora se ha confirmado por parte de la presidenta que este juez Ortiz Mena estaría tratando de realizar el modus operandi al tratar de regresarle miles de millones de pesos a solamente 3 grandes contribuyentes o 3 empresas que quieren robarle de nueva cuenta al gobierno mexicano. Está en la corte el caso de 3 grandes contribuyentes. No voy a dar los nombres de los contribuyentes a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces un juez les dijo que, en efecto, habían pagado algo que no deberían de haber pagado. Primer problema. Pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses, ese pago. Esa reversión del pago ahora quieren intereses, cosa que es ilegal. Ya hay antecedentes de que irregular es ilegal, no se puede regresar el recurso con intereses en estos casos. Pero lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT. Cuando ese ministro era director del SAT, se hicieron esos pagos. Y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar. Y segundo, ilegal. Nada más un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos. Repito, quieren que el fisco les regrese
un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular. Y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos, cuando se pagó, fue director del SAT. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que estos calderonistas están buscando seguir robando después de que el gobierno de los Estados Unidos ya les quitó una gran tajada con García Luna. Por supuesto, esto hizo que este miserable saliera a llorar y a decir que está muy decepcionado porque Estados Unidos no está interfiriendo de manera militar en México, pues ante el regreso de los $2,000 millones al erario mexicano, este expresidente espurio sale a lloriquear y exige intervención gringa cuanto antes. Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina, es decir, no un compromiso con la democracia. Eso nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos a Felipe Calderón lloriqueando porque ya no son los tiempos de antes donde García Luna podía robar miles de millones y donde los jueces podían perdonar otros tantos miles de millones en impuestos a grandes empresas. También está encabronadísimo porque el gobierno gringo ya no puede meter sus narices en asuntos nacionales y por eso es que busca de cualquier manera sacar su furia y su odio en estos eventitos que lo organiza la ultraderecha en España. Y pues sí, ciudadanos, definitivamente Felipe Calderón está arrancándose los pelos que le quedan de la cabeza porque ya metieron de por vida a su mano derecha y ahora ya le bajaron toda la lana que quisieron robar durante 2 sexenios. Pues ya no le tocó tajada y ya no le tocó irse de vacaciones con su mejor amigo García Luna, todo pagado gracias al erario mexicano. Finalmente vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum burlándose de este miserable que ahora exige una intervención militar a México después del retorno de estos miles de millones de pesos a la hacienda mexicana. Es decir, Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo, nadie más. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que finalmente estos calderonistas ya no tienen de otra más que dejar estos puestos de poder que les ha conferido este espurio y donde se enriquecieron durante décadas, pero también vemos cómo es que se hace justicia y cómo es que le regresan al pueblo todo lo robado. Pues es aquel dinero que nunca llegó a quienes más lo necesitaban porque personajes como García Luna y Felipe Calderón se querían dar la vida de reyes a costas del sufrimiento de la gente de México. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia del retorno de todo lo robado por García Luna? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!